El mensaje llegó un martes por la tarde, a las 4:22, mientras yo esperaba que el café se enfriara lo suficiente para beberlo sin quemarme la lengua. Un martes sin nada especial, el tipo de tarde que uno no recuerda al día siguiente. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, encima de los papeles que llevaba 3 días sin ordenar, y lo giré con el mismo gesto mecánico de siempre. Era Natalia. Y las palabras que leí en esa pantalla me dejaron con la taza en la mano, el café intacto, y algo que tardé varios segundos en identificar como el sonido de mi propia respiración deteniéndose. Por favor, no vengas a la boda. Nos avergüenzas. 6 palabras. Sin punto final. Sin explicación. Sin el mínimo rastro de la niña que alguna vez me abrazó en un aeropuerto llorando porque había pasado 3 semanas fuera por trabajo, y ella tenía 9 años y me había echado de menos con esa intensidad que solo tienen los niños cuando todavía creen que sus padres son irreemplazables. Leí el mensaje 3 veces, la primera para entender las palabras, la segunda para buscar algo que me hubiera perdido, un tono diferente, una ironía, cualquier cosa que cambiara el significado de lo que estaba escrito. La tercera vez, solo para confirmar que no había nada más que lo que había. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Rodrigo Valverde Medina. Tengo 53 años. Fui auditor fiscal durante 24 años en Valladolid, el tipo de trabajo que no impresiona en las cenas, pero que te enseña a leer lo que no está escrito, a ver la diferencia entre lo que alguien dice y lo que los números confirman, a mantener la cabeza fría cuando todo lo demás pide que pierdas la compostura. Y esa tarde, con el teléfono en la mano y el mensaje de mi hija en la pantalla, necesité cada uno de esos 24 años de entrenamiento para no hacer lo que me pedía el cuerpo, que era llamarla de inmediato y preguntarle qué había hecho yo para merecer eso. No la llamé. Dejé el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Bebí el café, que ya estaba frío, y me quedé sentado en esa cocina durante 40 minutos exactos, mirando la mancha de humedad en la esquina del techo que llevaba meses prometiéndome arreglar, pensando en el tipo de hombre que yo había sido durante los últimos 6 años y en el tipo de hombre que iba a ser a partir de aquel martes. Lo que voy a contarles es lo que ocurrió entre ese mensaje y el día en que me senté en la última fila de una parroquia de Madrid, de traje, solo, sin haber sido invitado. Lo que ocurrió antes, lo que descubrí, lo que decidí y lo que pasó cuando la ceremonia se detuvo antes de llegar al registro civil y el salón entero contuvo la respiración. Pero para entender todo eso, necesitan saber quién era yo antes de aquella tarde, quién era Natalia, y quién era el hombre con quien mi hija iba a casarse sin saber que estaba construyendo su vida sobre una mentira que yo ya había empezado a destejer. Nací en Valladolid en el otoño de 1970, el segundo hijo de un hombre que trabajaba en la fábrica de Renault y de una mujer que llevaba la contabilidad de la ferretería familiar con un cuaderno de tapa dura y un lápiz del número 2 que afilaba cada mañana antes de desayunar. De mi madre aprendí que los números no mienten si sabes cómo preguntarles. De mi padre aprendí que el trabajo no es un castigo, sino la forma más honesta que tiene un hombre de decir lo que vale. Estudié económicas en la Universidad de Valladolid, en una época en que los apuntes se hacían a mano y las fotocopias se compartían entre 5 porque nadie tenía dinero para sacarlas todas. Me licencié en junio de 1994, con el país todavía sacudiéndose los efectos de la crisis del 92, y me incorporé a la agencia tributaria 16 meses después, tras superar unas oposiciones para las que estudié durante un año completo, levantándome a las 5:30 de la mañana y acostándome pasada la medianoche. Recuerdo que el día que me llegó la carta de resolución favorable, la leí de pie en el pasillo de casa, con el abrigo puesto todavía, y no se lo dije a nadie hasta que terminé de leerla 4 veces. No cuento esto para que nadie me aplauda. Lo cuento porque es importante entender de dónde viene la forma en que pienso. Cuando llevas casi un cuarto de siglo auditando cuentas,
revisando declaraciones, identificando inconsistencias que la mayoría de la gente ni siquiera sabría reconocer. Desarrollas un tipo de atención que no se apaga cuando sales de la oficina. No es desconfianza, es precisión. Es el hábito de mirar 2 veces lo que a primera vista parece correcto. Ese hábito, que tantas veces me hizo llegar tarde a cenas y perderme conversaciones que merecían más de mí, fue exactamente lo que cambió el curso de esta historia. Me casé con Carmen Ortega Fuentes en septiembre de 1998. Éramos 2 personas razonablemente compatibles que compartían la misma idea de lo que debía ser una vida: estabilidad, trabajo, una casa propia, hijos criados con valores claros. No fue un matrimonio apasionado ni extraordinario, pero fue honesto durante muchos años. Carmen era profesora de primaria, paciente con los niños del colegio y considerablemente menos paciente con los adultos de su vida, y yo era el tipo de marido que llegaba a casa a las 9 de la noche, con la cabeza todavía en los expedientes, y respondía con monosílabos a preguntas que merecían respuestas completas. Eso también lo reconozco sin que nadie me lo exija. Fui un marido ausente en los años en que más importaba estar. Prioricé la estabilidad material sobre las conversaciones difíciles, y cuando Carmen y yo dejamos de hablarnos de verdad, tardé demasiado en reconocerlo, y todavía más en hacer algo al respecto. No fue culpa de uno solo, pero parte fue mía y esa parte la cargo sin necesidad de repartirla. Natalia nació en el año 2000. Fue hija única, porque después de ella los médicos le recomendaron a Carmen que no volviera a intentarlo por razones médicas que no vienen al caso aquí. La quisimos con la intensidad que se quiere a la única. Le dimos todo lo que pudimos darle, y algunas cosas que probablemente no deberíamos haber dado, porque haberlas ganado ella misma le habría venido mejor. Hubo cenas de cumpleaños a las que llegué tarde o no llegué. Hubo una función de fin de curso a la que no pude ir, porque tenía una auditoría que no podía postergarse, y que recuerdo haber priorizado con la seguridad de quien cree que las funciones escolares siempre se pueden ver en otro momento. Natalia actuaba de árbol en una obra sobre el medio ambiente. Era el único árbol de la obra. Me lo contó su madre al día siguiente con una frialdad que no era reproche, sino algo peor: resignación. Lo que no cubrí fue lo que no tiene precio en el extracto bancario. El divorcio llegó en el año 2018. Fue un proceso largo y silencioso, como suelen ser los divorcios de 2 personas que ya no tienen energía para pelearse y solo quieren que termine. Carmen y yo habíamos dejado de ser pareja mucho antes de que un juez lo certificara. No hubo gritos, no hubo escenas. Hubo una conversación un domingo por la mañana, en la cocina, con el café todavía sin hacer, y una semana después empecé a buscar piso. Natalia tenía 18 años. No 16, no 14, 18. Era suficientemente adulta para entender que los matrimonios no terminan por capricho ni por cobardía. Pero eligió no entenderlo así. Eligió ver en mi marcha lo que le resultaba más sencillo de procesar: que yo había abandonado a su madre y por extensión a ella. A mí me siento así. La primera Navidad después del divorcio fui a recogerla para la cena del 24, como habíamos acordado Carmen y yo, y Natalia bajó a la puerta del edificio con el abrigo puesto y me dijo, sin mirarme directamente a los ojos, que prefería quedarse con su madre, que ya me vería en otro momento. Ese otro momento tardó 4 meses en llegar. Durante los años siguientes, la relación fue exactamente eso, una relación de otro momento. Nos veíamos cuando ella no tenía plan mejor. Hablábamos por teléfono cuando ella necesitaba algo, y yo se lo daba porque era su padre y porque pensaba, con la ingenuidad de quien no quiere ver lo que tiene delante, que el dinero era una forma de mantener el vínculo hasta que llegara el momento en que ella estuviera lista para tener una conversación real. Ese momento nunca llegó. Pagué su primer año de alquiler en Madrid cuando empezó el grado universitario. Pagué la matrícula. Pagué el viaje de fin de carrera a Lisboa con 3 amigas. Cuando terminó la carrera en el año 2022, le transferí 3.000 euros para que tuviera margen mientras encontraba trabajo.
Ella me mandó un mensaje de agradecimiento de 2 líneas. No volvió a llamar hasta el mes siguiente, cuando necesitaba que le avalara un contrato de alquiler nuevo. No digo esto con amargura, lo digo porque es la verdad, y porque la verdad es la única moneda que tiene valor en esta historia. Conocí a Marcos Ibáñez Soler por primera vez en un almuerzo que Natalia organizó en Madrid en la primavera del año 2023. Él tenía 31 años en aquel entonces, era alto, vestía bien y hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado a ser el más interesante de la sala. Me dio la mano con firmeza. Me llamó Rodrigo desde el primer momento, sin que yo le diera permiso para eso, y durante toda la comida habló de su empresa de consultoría en Barcelona con el tipo de entusiasmo ensayado que reconocí de inmediato porque llevaba 24 años escuchando a contribuyentes intentar convencerme de que sus números eran correctos. No dije nada esa tarde. Volví a Valladolid en el tren de las 7:15, con el andén todavía húmedo de una lluvia fina que había caído toda la tarde, y anoté en el bloc de papel que siempre llevo en el bolsillo interior de la chaqueta 3 cosas que Marcos había dicho durante la comida y que no terminaban de encajar. Una fecha, un nombre de socio mencionado de pasada, una cifra de facturación que no correspondía con lo que describía como volumen de negocio. No eran pruebas, ni siquiera eran sospechas formadas. Eran preguntas, y un auditor que lleva 24 años en esto sabe que las preguntas sin respuesta siempre tienen una razón para no tenerla. Guardé el bloque en el cajón de la mesita de noche esa noche. No volví a abrirlo durante semanas. Natalia parecía feliz. El mundo seguía su curso. Hasta el martes en que el teléfono vibró, el café se enfrió y mi hija me pidió con 6 palabras que desapareciera del día más importante de su vida. Fui al armario. Descolgué el traje gris de la capa de plástico donde había estado guardado 2 años. Lo cepillé despacio con el cepillo de ropa que compré con mi primer sueldo de la agencia, porque mi padre me dijo que un traje bien cuidado dice más de un hombre que el precio que pagó por él. Me senté en el borde de la cama con el traje en el regazo y miré por la ventana el cielo de Valladolid que empezaba a ponerse naranja. No iba a responder el mensaje, iba a ir. Hay una fotografía que estuve mirando muchos años seguidos sin verla de verdad. Está enmarcada en la pared del pasillo, entre el perchero y la puerta del cuarto de baño, en un sitio donde la luz no le da bien y el cristal acumula una capa fina de polvo que nunca termino de limpiar del todo. En ella aparezco yo con 34 años, delante de la casa que compramos en el barrio de Las Delicias, con Natalia en brazos. Ella tiene 3 años y lleva una chaqueta roja con botones de madera que Carmen le había comprado en el mercado de Navidad. Yo llevo el pelo más oscuro, la mandíbula sin la tensión que vino después, y una expresión que no sé si llamar felicidad o simplemente la cara de un hombre que en ese momento no tenía ninguna razón para estar en guardia. Durante mucho tiempo, esa fotografía fue solo decoración de pasillo, una imagen más de las que se ponen en las paredes porque el espacio lo pide. La noche después de recibir el mensaje de Natalia, al volver del armario con el traje en el brazo, me detuve delante de ella por primera vez en años. La estuve mirando un rato largo, de pie en el pasillo, con la lámpara del techo zumbando levemente, como lleva haciendo desde que le cambié la bombilla en invierno. Y lo que sentí no fue nostalgia, fue algo más quieto y más difícil de nombrar. El reconocimiento de que ese hombre de la foto y el hombre que sostenía el traje gris en aquel pasillo eran la misma persona, y que entre los dos había una distancia que no se medía en años, sino en elecciones. Quiero contarles cómo era el mundo antes de que todo esto empezara. No para buscar su lástima, sino porque sin ese mundo, lo que viene después no tiene el peso que merece. Los años 90 en Valladolid tenían un ritmo que a la gente joven le cuesta imaginar hoy. No había móvil en el bolsillo que interrumpiera cada pensamiento. Las conversaciones eran largas o no eran. Las esperas se hacían en silencio o leyendo el periódico doblado. Cuando entré a trabajar en la agencia tributaria a finales del 95,
El ordenador de mi mesa era un modelo que tardaba 4 minutos en arrancar y en el que los archivos se guardaban en disquetes que había que etiquetar a mano con un rotulador de punta fina. Mi jefe de sección, un hombre llamado don Augusto, todavía dictaba algunos informes a una funcionaria que los transcribía en máquina eléctrica. La primera vez que usé una hoja de cálculo de verdad fue en el 97, en un curso de formación interna al que fuimos 4 compañeros en tren desde Valladolid a Burgos en un martes de enero con niebla cerrada. Cuento esto no como ejercicio de melancolía, sino porque esa era la textura del mundo en que construí mi vida profesional. Un mundo donde las cosas se verificaban con tiempo y con papel, donde la atención era el único instrumento disponible y donde equivocarse en un expediente no tenía tecla de deshacer. Carmen y yo nos conocimos en el año 96 en una cena de compañeros de trabajo de su hermano, que era entonces colega mío. Ella había llegado desde Salamanca 2 años antes para hacer la oposición de magisterio y estaba esperando destino. Era directa, poco dada a los rodeos, con un sentido del humor seco que me resultó inmediatamente más interesante que cualquier conversación que hubiera tenido en los meses anteriores. Nos vimos 4 veces en el siguiente mes. A la quinta le pregunté si quería que siguiéramos viéndonos de manera más formal, y ella me dijo que llevaba 3 semanas preguntándose cuánto iba a tardar yo en plantear esa pregunta. Nos casamos en septiembre del 98, en la iglesia de la Vera Cruz, con 86 invitados y una tarta de 3 pisos que Carmen eligió sola porque yo me había declarado incompetente en materia de pasteles nupciales. La luna de miel fue una semana en Galicia, en una casa rural cerca de la costa, con lluvia casi todos los días y una chimenea que funcionaba mal y que nos hizo pasar más tiempo del previsto dentro de la casa, lo cual, en aquel momento, no le importó a ninguno de los dos. Los primeros años fueron buenos. Lo digo sin trampa. Carmen era ordenada con el dinero, seria en su trabajo, y tenía la virtud de decirme las cosas a la cara sin adornarlas, que es algo que yo siempre he valorado más de lo que supe demostrar. Yo aportaba un sueldo estable, llegaba a casa a cenar la mayoría de las noches, y creía que eso era suficiente. En aquella época todavía creía que la estabilidad era lo mismo que la presencia. Natalia nació el 12 de abril del año 2000, un miércoles por la madrugada, después de 14 horas de parto que yo pasé en los pasillos del hospital bebiendo café de máquina y leyendo el mismo artículo del periódico 3 veces sin retener una sola línea. Cuando la enfermera me la puso en brazos por primera vez, pesa poco más de 3 kilos, con los ojos cerrados y el ceño fruncido, como si ya estuviera evaluando algo. Lo que sentí no tiene nombre preciso en ningún idioma que yo conozca. Que era una responsabilidad que llegaba de golpe, entera, sin instrucciones. Los primeros años de Natalia son los que recuerdo con más nitidez, quizás porque todavía no había empezado a ausentarme de la manera en que me ausenté después. Recuerdo llevarla al colegio el primer día, en septiembre del año 2004, con la mochila tan grande que le llegaba a la mitad de la espalda y ella andando hacia la puerta sin volver la cabeza, con esa determinación pequeña que algunos niños tienen desde muy pronto. Recuerdo que los domingos desayunábamos los 3 en la cocina con la radio puesta y que Natalia untaba el pan con mantequilla con una concentración que me hacía pensar que estaba construyendo algo importante. Recuerdo que durante los veranos íbamos a casa de los padres de Carmen en Salamanca y que las noches en el jardín de atrás, con las sillas de plástico y las moscas y el olor a tierra mojada, eran el tipo de noches que uno da por garantizadas porque parece imposible que terminen. No era un padre perfecto y lo supe siempre, aunque tardé tiempo en decirlo en voz alta. Hubo años en los que el volumen de trabajo en la agencia me consumió de una manera que no admite justificación completa. Temporadas de inspecciones que me tenían en la oficina hasta las 9 o las 10 de la noche, con la cabeza demasiado llena de expedientes y demasiado vacía para las conversaciones que debían tenerse en casa. Carmen me lo dijo 2 veces de forma directa. La primera en el año 2008 y la segunda en el 2011. Y las 2 veces encontré una respuesta razonable que en el fondo era solo una manera de no cambiar nada. Me dije que lo compensaría,
que el periodo de presión acabaría, que el equilibrio volvería solo. El equilibrio no vuelve solo. Eso es algo que aprendes demasiado tarde o no aprendes. Para cuando Natalia entró en el instituto, en el año 2014, Carmen y yo ya éramos dos personas que compartían una casa con mucha más comodidad que intimidad. Cenábamos juntos, organizábamos las vacaciones, discutíamos sobre si el grifo del baño necesitaba un fontanero o bastaba con apretarlo más fuerte. Pero las conversaciones de fondo, las que construyen a las personas mientras se tienen, habían dejado de ocurrir en algún momento que ninguno de los dos supo identificar con precisión. Natalia lo notó, estoy seguro. Los hijos notan siempre más de lo que los padres calculan. Pero nunca lo mencionó, y yo no tuve el valor de sacar el tema con la claridad que merecía. El divorcio en el 2018 fue el resultado lógico de una suma de ausencias que ninguno de los dos había tenido la valentía de enfrentar a tiempo. No hubo un motivo único ni una escena definitiva. Hubo un agotamiento acumulado que un domingo de febrero salió finalmente a la superficie en esa cocina que ya he mencionado, con el café sin hacer y los dos en albornoz, y que terminó con Carmen diciendo, con una calma que yo no esperaba: creo que los dos sabemos que esto ya no va a más. Y yo no la contradije porque tenía razón. Natalia, que entonces tenía 18 años recién cumplidos, nunca me preguntó mi versión de lo ocurrido. Tomó partido sin audiencia, como se hace cuando uno todavía no tiene suficiente experiencia para saber que los matrimonios no se rompen por culpa de uno solo. La entendí. No la justifiqué, pero la entendí. Lo que no entendí hasta mucho después fue que ella había construido una narrativa en la que yo era el responsable de todo lo que se había roto, y que esa narrativa le resultaba más cómoda que la verdad más complicada y menos ordenada de lo que había ocurrido realmente. Porque la verdad más complicada exigía que ella también revisara cosas que no quería revisar, y eso requiere un tipo de madurez que a los 18 años casi nadie tiene todavía. Durante los 6 años siguientes, me convertí en una figura funcional en su vida. Existía cuando era útil, desaparecía cuando no hacía falta. Las llamadas se espaciaron de forma tan gradual que resultaba difícil señalar el momento exacto en que dejaron de ser habituales y empezaron a ser excepcionales. Yo lo permitía porque pensaba que era temporal, porque me decía que el tiempo arregla lo que las conversaciones no logran, otro error de cálculo en una lista que fui construyendo sin darme cuenta. El almuerzo de la primavera del 2023, cuando Natalia nos reunió en Madrid para presentar a Marcos de manera formal, fue la primera vez que la vi en 5 meses. Llegué media hora antes a la dirección que ella me había mandado por mensaje. Me senté en una mesa al fondo y pedí agua mientras esperaba. Cuando entraron juntos por la puerta, lo primero que noté fue que Natalia caminaba de una manera distinta a como la recordaba. Con más seguridad, o con lo que a veces se confunde con seguridad, y que en realidad es la postura de alguien que ha decidido que ya no necesita justificarse ante nadie. Se sentó, me dio 2 besos sin detenerse y dijo: «Este es Marcos». Marcos me extendió la mano con una firmeza calculada, de las que se practican. Me miró directo a los ojos 2 segundos más de lo natural, el tiempo justo para transmitir confianza, sin que resultara evidente que era un gesto estudiado. Y sonrió con la mitad derecha de la cara un poco más que con la izquierda, lo cual no significa nada por sí solo, pero que yo anoté en algún lugar de la memoria donde se guardan las cosas que todavía no tienen categoría. La comida duró casi 2 horas. Marcos habló la mayor parte del tiempo, lo cual tampoco es significativo en sí mismo, pero habló de una manera que me fue dejando un pozo difuso de incomodidad que no supe formular hasta el trayecto de vuelta en tren. Habló de su empresa en Barcelona, del sector de la consultoría, de proyectos en los que estaba trabajando con nombres de empresas lo suficientemente genéricos para no poder verificarlos, de socios con nombres mencionados una sola vez y nunca repetidos. Natalia lo miraba mientras hablaba con una expresión que reconocí de cuando era pequeña, y alguien le contaba algo que quería creer a toda costa. En un momento dado, hacia el final de la comida, Marcos dijo una fecha.
la fecha en que había fundado la empresa, y algo en esa fecha no cerró con la edad que él mismo había mencionado 40 minutos antes como el año en que había terminado la carrera. No dije nada. Cogí el último trozo de pan de la cesta, lo partí por la mitad y seguí escuchando. 2 horas después, en el tren de regreso a Valladolid, con la oscuridad del campo castellano pasando al otro lado del cristal y el vagón casi vacío a esa hora, saqué el bloc del bolsillo interior de la chaqueta y anoté 3 líneas. La fecha que no cuadraba, el nombre del socio que no volvió a aparecer en ningún momento de la conversación, y una dirección fiscal en Barcelona, que él había mencionado de pasada al describir las oficinas y que tenía un detalle geográfico que no correspondía con el barrio que nombraba. Guardé el bloc, apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. El tren llegó a Valladolid a las 10:15 de la noche. Esa noche dormí sin problemas, porque todavía no sabía lo que sabría semanas después. Pero el bloc seguía en el cajón, y los números anotados en él no iban a desaparecer solos. Hay una diferencia entre sospechar y saber, y esa diferencia es más grande de lo que la mayoría de la gente imagina. Sospechar es incómodo pero tolerable. La sospecha vive en el terreno de lo posible, y mientras permanece ahí, uno puede seguir con sus días sin que le exija demasiado. Saber es otra cosa. Saber ocupa espacio, requiere decisiones, y una vez que entra, no tiene salida voluntaria. Durante las semanas que siguieron al almuerzo en Madrid, yo vivía todavía en el territorio de la sospecha. El bloc seguía en el cajón. Las 3 líneas anotadas seguían siendo preguntas sin respuesta, y las preguntas sin respuesta pueden ignorarse mientras no tienen confirmación. Septiembre del 2023 llegó con el calor tardío que a veces se queda en Castilla, hasta bien entrado el mes, y que ese año hizo que las tardes siguieran siendo largas y pesadas cuando ya debían haber empezado a enfriarse. Yo había retomado la rutina que me había construido desde que me prejubilé 2 años antes. Las mañanas dedicadas a algunos trabajos de asesoría fiscal que hacía por cuenta propia para mantener la mente activa, las tardes más libres, las noches con un libro o con el telediario según el nivel de energía que tuviera. Natalia había llamado en agosto una vez para decirme que la boda estaba ya en proceso de organización y que sería en primavera. La conversación duró 9 minutos. Me informó más que me incluyó, con esa manera suya de comunicar las cosas importantes, como si fueran notas de agenda. Respondí con el tono adecuado. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no por el momento, y la llamada terminó con la misma eficiencia con que había empezado. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato sobre la mesa unos segundos, como si esperara que sonara de nuevo con algo diferente. No sonó. Lo que llegó a cambiar el curso de todo no fue una llamada. Fue un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp que Natalia había creado 3 años antes y que normalmente servía para felicitaciones de cumpleaños y fotografías de comidas. El grupo se llamaba Familia, con un punto, y se componía de Natalia, Carmen y yo, lo cual ya de por sí era una construcción un poco artificiosa del concepto de familia, pero nadie lo había mencionado nunca. El mensaje llegó un viernes por la mañana, a las 11:43. Natalia escribió: «Os mando los datos de la empresa de Marcos para que los tengáis, de cara a lo que podáis necesitar para la boda». Debajo había un archivo adjunto en formato PDF. Carmen respondió con un corazón. Yo no respondí nada y abrí el archivo. Era un documento de 2 páginas. En la primera aparecía el logotipo de la empresa, que se llamaba Ibáñez & Asociados Consultoría S.L., con una dirección en Barcelona, un número de teléfono de contacto y el NIF de la sociedad. En la segunda, había un breve resumen de actividades y una lista de servicios. Lo leí despacio, con la misma atención que aplicaría a cualquier documentación que pasara por mis manos en contexto profesional. No porque esperara encontrar nada, sino porque esa es la única manera en que sé leer un documento. La primera inconsistencia apareció antes de llegar al final de la primera página. El NIF de la sociedad empezaba por la letra B.
lo cual indica que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada constituida después de cierta fecha. Hasta ahí, correcto. El problema era que el propio documento incluía en el pie de página, casi como decoración, el año de fundación de la empresa, 2014, y un NIF que empieza por B, con la numeración que aparecía en ese documento, no corresponde a una sociedad constituida en 2014 en el Registro Mercantil de Barcelona. Corresponde a un rango de numeración posterior, de sociedades inscritas varios años más tarde. Es el tipo de detalle que el 99% de la gente no vería, que no tendría por qué ver, que solo resulta evidente para alguien que ha pasado 2 décadas y media revisando documentación fiscal y mercantil con la obligación profesional de detectar exactamente este tipo de discrepancias. Cerré el PDF, lo volví a abrir, lo leí de nuevo. La inconsistencia seguía ahí. Me levanté de la mesa, fui a la cocina, puse agua a calentar para un café, y mientras esperaba a que el agua llegara a temperatura, me apoyé en el filo del mármol y miré por la ventana el patio interior del edificio. Había una paloma en el alféizar de enfrente que no se movió durante el tiempo que estuve mirándola. La segunda inconsistencia la encontré cuando volví al ordenador y presté más atención a la dirección que figuraba en el encabezado del documento. Calle Pallars, número 58, Barcelona. El barrio del Poblenou, que conozco porque tuve un caso relacionado con una empresa de ese distrito hace años y estuve revisando documentación de aquella zona durante semanas. El número 58 de la calle Pallars existe, pero la descripción que Marcos había dado en el almuerzo de mayo, cuando habló de las oficinas con cierto detalle, no correspondía a la zona del Poblenou. Había mencionado vistas al puerto, una zona que describió como el centro de negocios, y eso geográficamente no encaja con el Poblenou, que es un barrio que en los últimos años ha ganado perfil empresarial, pero que no tiene vistas al puerto desde ningún punto razonable. Podía ser un error inocente, podía ser que yo estuviera recordando mal lo que él había dicho, podía ser que la dirección del documento fuera la sede fiscal y las oficinas reales estuvieran en otro punto de la ciudad. Todo podía tener una explicación lógica. Eso era lo que me decía la parte de mi cabeza que prefería no complicar las cosas. La otra parte, la que había pasado 24 años aprendiendo que las explicaciones lógicas para documentos irregulares rara vez son las reales, guardó silencio durante exactamente el tiempo que tardé en prepararme el café. Y después empezó a trabajar. Saqué el bloc del cajón de la mesita de noche. Lo abrí en la página donde había escrito las 3 líneas en el Tren de Mayo. Añadí debajo 2 líneas más. La discrepancia del NIF. La dirección que no correspondía a la descripción verbal. Ya no eran preguntas sueltas, eran piezas, y las piezas que no encajan entre sí tienen 2 posibles explicaciones. O hay un error, o hay una razón para que no encajen. Guardé el bloc, esta vez no en la mesita de noche, sino en el cajón del escritorio, donde guardaba los expedientes de trabajo activos. Ese cambio de cajón fue pequeño. Fue el tipo de gesto que nadie habría notado desde fuera, pero para mí tenía un significado preciso. Había dejado de clasificar mentalmente este asunto como algo personal y lo había movido, sin decidirlo del todo de manera consciente, al territorio donde clasificaba las cosas que requerían seguimiento formal. No llamé a Natalia ese día, ni al día siguiente. Lo que sí hice fue buscar en los registros públicos del registro mercantil, a los que cualquier ciudadano tiene acceso legal y gratuito desde la web del Colegio de Registradores, información sobre Ibáñez y Asociados Consultoría S.L. Era una consulta completamente ordinaria, del tipo que cualquier persona puede hacer antes de firmar un contrato con una empresa, y que yo había hecho miles de veces a lo largo de mi carrera. El resultado tardó unos minutos en aparecer. La sociedad existía. Estaba inscrita. Pero la fecha de constitución en el registro no era el año 2014 que figuraba en el documento de Marcos, era el año 2019, 5 años de diferencia, lo cual significaba que la empresa no tenía los casi 10 años de trayectoria que el documento insinuaba, sino poco más de 4.
También significaba que cuando Marcos había hablado en el almuerzo de proyectos que habían llevado a cabo hace 8 años y a principios de la empresa, estaba hablando de un periodo en que la empresa, según el registro oficial, todavía no existía. Me recosté en la silla. La luz de la tarde entraba por la ventana del estudio y ponía una franja larga y amarilla sobre el suelo de madera. Afuera se escuchaba el ruido de un coche aparcando en la calle, y más lejos, las campanas de la iglesia marcando las 5. Hay momentos en que el cerebro intenta con todas sus fuerzas encontrar la interpretación más benigna posible de lo que tiene delante. Es un reflejo comprensible. Nadie quiere llegar a la conclusión difícil si existe aunque sea una remota posibilidad de que la conclusión fácil sea la correcta. Me dije que quizás había 2 empresas con nombres parecidos, que quizás hubo una refundación o una reestructuración societaria que explicara la diferencia de fechas, que quizás el documento que Marcos había enviado al grupo era un modelo antiguo con datos desactualizados. Me dije todas esas cosas mientras sabía, con la precisión fría de quien ha pasado décadas verificando exactamente este tipo de documentación, que ninguna de esas explicaciones era probable, que la explicación más probable era también la más incómoda. Esa noche no llamé a nadie. Cené solo, como casi todas las noches, con las noticias de fondo y el plato sobre la mesa del salón. Después recogí, friegué el plato y me senté en el sillón con un libro que llevaba una semana intentando terminar y del que no fui capaz de retener una sola línea durante la hora que estuve con él abierto en las manos. A las 11:30 de la noche apagué la luz y me quedé un buen rato en la oscuridad del dormitorio, mirando el techo, con los brazos cruzados sobre el pecho y el sonido del edificio asentándose alrededor. No era todavía una certeza. Era algo que se instalaba con la lentitud de las cosas que uno no quiere terminar de admitir. La clase de incomodidad que no tiene forma definida, pero que ocupa el espacio de manera inequívoca, como el olor a humedad en una habitación cerrada. Está ahí antes de que uno sepa exactamente de dónde viene. En algún momento de esa noche decidí, sin formularlo como decisión, que necesitaba saber más. No para hacer nada todavía, no para actuar, sino porque hay una clase de incertidumbre que un hombre como yo no sabe habitar sin intentar resolverla. Porque los datos incompletos, en mi experiencia, nunca se quedan quietos. Crecen, y cuanto más tarde se miran de frente, más espacio han ocupado mientras tanto. Al día siguiente por la mañana, mientras el café se hacía, busqué en el teléfono el número de Esteban Carrasco. No lo llamé todavía, pero lo tuve en la pantalla durante un buen rato, con el dedo a un par de centímetros de la pantalla, mientras el café terminaba de hacerse y el olor llenaba la cocina, y afuera empezaba uno de esos días de octubre en que el cielo de Valladolid es tan azul y tan despejado que resulta casi agresivo. Lo que guardé en el cajón del escritorio ya no eran preguntas. Era el principio de algo que todavía no tenía nombre, pero que sabía, con la certeza acumulada de un cuarto de siglo, leyendo lo que los documentos no dicen en voz alta, que iba a necesitar un nombre antes de que terminara el otoño. Hay una forma particular de quietud que se instala en un estudio cuando el edificio entero duerme y la única luz encendida es la del escritorio. No es el silencio del descanso, es el silencio de quien está haciendo algo que no puede parar a mitad. Era pasada la medianoche del jueves cuando encontré lo que no buscaba todavía. Habían pasado 4 días desde que guardé el número de Esteban en la pantalla sin llamarlo. 4 días de trabajo de asesoría por las mañanas, de tardes que fingían normalidad, de noches en que me iba a la cama con la intención de dormir y permanecía con los ojos abiertos en la oscuridad más tiempo del razonable. El bloc del cajón del escritorio pesaba más de lo que pesaba físicamente. Esa es la mejor manera que tengo de describir lo que se siente cuando uno tiene información incompleta sobre algo que importa demasiado para dejarlo estar. El jueves por la noche, a las 10:30, me senté delante del ordenador con la intención inicial de revisar unos documentos de un cliente de asesoría que necesitaban estar listos para el viernes. Los revisé, los ordené,
Los guardé. Y cuando terminé, en lugar de apagar el ordenador, abrí una ventana nueva del navegador. Lo que hice a continuación era perfectamente legal. Conviene decirlo con claridad porque lo que encontré puede llevar a pensar que hice algo que no hice. Existen en España varios registros públicos de acceso libre. El registro mercantil, el registro de la propiedad con consultas limitadas, los edictos judiciales publicados en el Boletín Oficial del Estado y las bases de datos de procedimientos judiciales que han derivado en autos con publicidad oficial. Son herramientas que cualquier persona puede consultar. Que yo las manejara con más eficiencia que la media no cambiaba su naturaleza. Empecé por el nombre completo, Marcos Ibáñez Soler. Fecha de nacimiento aproximada, 1991, lo cual le daba 32 años en aquel momento. Lugar probable de residencia declarado, Barcelona. La búsqueda en el BOE de procedimientos judiciales con publicidad no devolvió resultados inmediatos con ese nombre exacto. Probé con variaciones. Probé con el NIF de la empresa. Probé con la dirección de la calle Pallars. Nada concluyente en esa primera búsqueda. Cambié el enfoque. En lugar de buscar por nombre, busqué por el NIF de la sociedad en el Registro Mercantil de Barcelona para obtener el historial completo de la empresa, no solo los datos básicos que había consultado días antes. El historial mercantil completo incluye los administradores registrados a lo largo del tiempo, los cambios de sede, las ampliaciones de capital y cualquier anotación que haya generado documentación oficial. El historial de Ibáñez Asociados Consultoría S.L. tenía 3 entradas. La primera era la constitución en 2019, con Marcos como administrador único y un capital social de 3.000 euros. La segunda era un cambio de domicilio social en 2021, de una dirección en el barrio de Gracia a la que constaba en el documento enviado al grupo familiar. La tercera entrada me detuvo. Era una anotación de 2022. Correspondía a una diligencia judicial de embargo preventivo sobre los activos de la sociedad, relacionada con un procedimiento de reclamación de cantidad instado por una persona física. El nombre de la demandante era público en el edicto, Lucía Ferrer Castán, 41 años en la fecha del procedimiento, domiciliada en Tarragona. El importe reclamado era de 47.000 euros. Me quedé mirando esa cifra durante un tiempo que no supe calcular. 47.000 euros es una cantidad que no surge de una transacción menor. Es el tipo de cifra que aparece en contratos de servicios profesionales relevantes, en acuerdos de inversión, en compromisos que alguien firmó creyendo que eran sólidos. El procedimiento constaba como archivado provisionalmente en la última actualización registrada, lo que en términos judiciales significa que la reclamación no había prosperado de manera definitiva, pero tampoco había sido resuelta con pago o sentencia firme. Estaba suspendida, viva pero paralizada, esperando que alguien la reactivara o dejándola caducar por inacción. Anoté el nombre, anoté el número de procedimiento, anoté la fecha. Seguí buscando. Lo que encontré 20 minutos después fue lo que cambió el peso de todo lo anterior de manera irreversible. En los edictos del Registro Civil de Málaga, accesibles con búsqueda pública por nombre cuando existe publicación oficial vinculada a un expediente, apareció una entrada correspondiente a un matrimonio civil celebrado en Málaga en el año 2016. El contrayente masculino, Marcos Ibáñez Soler. La contrayente, Sofía Delgado Ruano. No había ninguna entrada posterior de disolución de ese matrimonio. Me aparté del teclado. No lo hice con un gesto dramático. No empujé la silla hacia atrás ni me levanté de golpe. Simplemente dejé de escribir y puse las manos en el regazo, y me quedé mirando la pantalla con el mismo tipo de atención distante que se tiene cuando el cerebro necesita unos segundos para procesar algo que los ojos ya han registrado, pero que la mente todavía está decidiendo cómo clasificar. Marcos Ibáñez Soler estaba casado. No separado, no en proceso de divorcio, no con un matrimonio disuelto del pasado. Casado. En el momento en que mi hija organizaba una boda con él,
En el momento en que enviaba documentos al grupo familiar para incluirlo en los preparativos, Marcos tenía un matrimonio civil vigente con otra mujer, contraído en Málaga 8 años antes, que según los registros consultables, públicamente no había sido disuelto por ningún procedimiento legal. Lo que eso significaba desde el punto de vista jurídico era absolutamente claro para cualquier persona con conocimientos básicos de derecho civil español, y más claro todavía para alguien que había pasado décadas trabajando con documentación legal. El matrimonio que Natalia estaba planeando celebrar no podría tener validez legal. En España, la bigamia no solo invalida el segundo matrimonio, sino que constituye un delito tipificado en el Código Penal. No era una irregularidad administrativa. Era un delito. Me levanté despacio de la silla. Fui al cuarto de baño. Abrí el grifo del agua fría y la dejé correr unos segundos antes de mojar las manos y llevarlas a la cara. El agua estaba muy fría. Ese detalle físico, el frío del agua en las palmas y en la frente, fue lo que me ancló al presente, en un momento en que la mente tiraba hacia varios sitios al mismo tiempo. Me miré en el espejo del lavabo. El hombre que había ahí era el mismo de siempre. El pelo entrecano, las ojeras de quien no duerme suficiente, la mandíbula con la tensión que se acumula cuando uno lleva días procesando algo que no quiere terminar de procesar. El mismo hombre, pero con algo diferente en los ojos que no supe nombrar exactamente, y que no era rabia, aunque parecido, y que tampoco era miedo, aunque tenía algo de eso también. Volví al escritorio. Releí todo lo que tenía anotado. Las dos inconsistencias del documento inicial. La fecha de constitución de la empresa, que no coincidía con lo que Marcos había relatado de su trayectoria. La discrepancia geográfica de las oficinas. La demanda de Lucía Ferrer Castán por 47.000 euros, archivada provisionalmente. Y ahora el matrimonio de 2016 en Málaga con Sofía Delgado Ruano, sin constancia de disolución. Por separado, algunas de esas piezas podían admitir explicación. Juntas componían un patrón. Y los patrones, en mi experiencia profesional, no son coincidencias. Son el resultado de decisiones repetidas en el tiempo. La primera reacción instintiva, la que llegó antes de que pudiera razonarla, fue coger el teléfono y llamar a Natalia. Decírselo todo, en ese momento, sin filtros, con los documentos abiertos en la pantalla y la voz todavía alterada por lo que acababa de encontrar. Era lo que pedía el cuerpo. Era lo que pedía la parte de mí que era padre antes que auditor. La dejé pasar, porque en 24 años de trabajo aprendí algo que vale igual dentro de un expediente que fuera de él. Presentar una acusación sin el conjunto completo de pruebas no solo no consigue lo que busca, sino que alerta al interesado y destruye la posibilidad de conseguirlo después. Si llamaba a Natalia en ese momento, con lo que tenía, lo primero que ocurriría sería que ella se lo contaría a Marcos, y Marcos, que claramente no era un hombre improvisado, tendría tiempo de construir una respuesta. Una explicación para la empresa, un justificante para el matrimonio, quizás un documento de divorcio obtenido con urgencia, quizás una historia de trámites pendientes que ella aceptaría porque quería aceptarla. Natalia llevaba 6 años sin pedirme mi versión de nada. No iba a empezar a hacerlo a las 12 de la noche, con el hombre que amaba en el otro extremo de la línea, basándose en la palabra de un padre al que había excluido de su vida cotidiana. Esa conclusión fue fría y correcta, y me costó más de lo que costó llegar a ella. Cerré el ordenador. Apagué la lámpara del escritorio. Me quedé un momento en la oscuridad del estudio, con el bloc cerrado sobre la mesa delante de mí y el sonido del calefactor arrancando en el pasillo. Había una pregunta que no podía responder todavía con lo que tenía. Si el matrimonio con Sofía Delgado Ruano estaba vigente, o si había algún procedimiento de disolución que no hubiera quedado registrado públicamente todavía, lo cual era posible, aunque poco probable, dado el tiempo transcurrido. También había una pregunta sobre Lucía Ferrer Castán y los 47.000 euros. ¿Qué había contratado con Marcos, bajo qué condiciones, y qué había ocurrido para que terminara reclamando esa cantidad judicialmente?
Esas preguntas requerían más que una consulta de registros públicos. Requerían a alguien con acceso a fuentes que yo no tenía, con la metodología para verificar lo que los documentos oficiales no decían por sí solos, y con la discreción suficiente para hacer ese trabajo sin que nadie se enterara. A la mañana siguiente, a las 9:15, llamé a Esteban Carrasco. Respondió al segundo tono con la voz de quien ya estaba en movimiento desde hacía rato y dijo simplemente: «Rodrigo, ¿cuánto tiempo?». Le dije que necesitaba verlo, que era un asunto personal pero que requería trabajo profesional, que no era urgente en términos de horas, pero que sí lo era en términos de semanas. «Esta tarde puedo», dijo. «A las 6. En el bar de siempre, si te viene bien el desplazamiento». Le dije que me venía bien. Colgué el teléfono y me quedé con él en la mano unos segundos, mirando por la ventana de la cocina el cielo de octubre que esa mañana estaba cubierto y bajo, con esa luz plana de otoño castellano que aplana todo y hace que los colores parezcan ligeramente apagados. Natalia estaba en Madrid, a 2 horas de tren, organizando los detalles de una boda que legalmente no podía celebrarse, y yo era, en ese momento, el único que lo sabía. Ese peso, el de saber algo que el otro ignora, es un tipo particular de carga. No es el peso de la rabia, que es pesado, pero claro. Es el peso de la responsabilidad sin reciprocidad. Llevar información que puede proteger a alguien que no ha pedido tu protección y que probablemente no va a agradecértela. Al menos no de inmediato, y quizás nunca. Me preparé el desayuno. Puse el pan en el tostador. Saqué la mantequilla del frigorífico y la dejé en la encimera para que se pusiera a temperatura. Cosas pequeñas, mecánicas, que el cuerpo hace mientras la cabeza trabaja en otro sitio. A las 6 de la tarde tomaría un tren a Burgos, y lo que había empezado como 3 líneas en un bloc de notas iba a convertirse, a partir de esa tarde, en algo que ya no podría detenerse, aunque yo quisiera. El bar en que quedé con Esteban Carrasco estaba en una calle lateral del centro de Burgos, a 3 manzanas de la catedral, en un local que llevaba el mismo nombre desde hacía más de 30 años y que olía a madera vieja y a café tostado de la mañana que nunca terminaba de disiparse del todo. Lo conocía desde los tiempos en que coincidíamos en comisiones de trabajo y en pericias judiciales, donde él aportaba la información de campo que mis análisis documentales necesitaban para tener contexto real. Era un hombre metódico, reservado por naturaleza, con la clase de discreción que no se aprende en ningún curso, sino que se desarrolla después de años trabajando con asuntos que no pueden salir de la habitación donde se tratan. Llegué 10 minutos antes que él. Pedí un café con leche y ocupé la mesa del fondo, la más alejada de la barra y de la puerta, con la espalda hacia la pared. Costumbres de auditor. Siempre sentarse donde se ve todo, sin que nadie te vea de inmediato. Esteban entró puntual, con un abrigo marrón oscuro y un maletín de cuero que reconocí de la última vez que lo había visto, 4 o 5 años atrás. Se sentó enfrente, pidió agua sin gas, y me miró con esa paciencia suya, de quien no necesita que el otro empiece si no está listo. Le conté todo, con el orden y la precisión con que se expone un caso. Primero el contexto, después los hechos verificados, después las preguntas abiertas. Le mostré las anotaciones del blog, el historial mercantil que había imprimido esa mañana y el edicto del matrimonio en Málaga. Lo escuchó sin interrumpir, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados delante de la boca, de la manera que tiene la gente que piensa mientras escucha, en lugar de preparar lo que va a decir a continuación. Cuando terminé, guardó silencio varios segundos. Luego dijo: «El matrimonio sin disolver es lo grave. Lo demás es contexto». Le dije que sí, que era exactamente la jerarquía que yo había establecido. «¿Quieres solo confirmación o quieres el cuadro completo?» «El cuadro completo», le dije, porque si había una irregularidad documentada y pública, lo más probable era que no fuera la única. Acordamos los términos de su trabajo esa misma tarde: honorarios, plazo estimado y el nivel de detalle que necesitaba en el informe final. Esteban tenía acceso a fuentes que yo no manejaba, contactos en notarías de distintas provincias,
relaciones con funcionarios de registros civiles que conocía de años de trabajo conjunto y la posibilidad de verificar de manera discreta si existía o no algún procedimiento de divorcio en curso entre Marcos Ibáñez Soler y Sofía Delgado Ruano, en cualquier juzgado de familia del país, algo que los registros públicos de acceso ordinario no podían confirmar con la misma fiabilidad. Me fui de Burgos en el tren de las 9 menos cuarto. El vagón estaba casi vacío y la noche fuera era cerrada y sin luna. Llevé el maletín en el regazo todo el trayecto, como si contuviera algo frágil, cuando en realidad solo contenía el blog y las impresiones que ya sabía de memoria. Durante las 3 semanas siguientes, viví una especie de normalidad construida. Mis mañanas de asesoría, las tardes largas de octubre que iban acortándose de forma perceptible, las llamadas ocasionales con mi hermano Félix, que vive en Zamora y con quien hablo del campo y del tiempo y de los partidos de fútbol, con la comodidad de 2 personas que no necesitan decirse nada importante para mantener el vínculo. El grupo familiar de WhatsApp, que en ese periodo generó 3 mensajes, uno de Natalia sobre la elección del catering, uno de Carmen respondiendo con un comentario sobre los precios y uno de Natalia confirmando la parroquia San Agustín en el barrio de Salamanca de Madrid para el sábado 8 de marzo. Leí esos mensajes. No respondí ninguno. En la tercera semana de noviembre, Esteban me llamó un martes por la mañana y dijo que tenía el informe listo, que prefería entregármelo en persona. Quedamos 2 días después, esta vez en Valladolid. Vino él, que consideró más prudente que me desplazara yo lo menos posible durante el periodo de investigación activa para evitar cualquier coincidencia que pudiera alertar al interesado. Me trajo una carpeta de cartón beige tamaño folio, con las páginas interiores ordenadas por fecha y separadas con pestañas de color. La misma metodología que yo habría usado. Por eso nos entendíamos bien desde hacía 20 años. Me entregó la carpeta en la mesa del salón, con el café entre los dos y me dijo, «Es peor de lo que tenías». No lo dijo con dramatismo, lo dijo como se dice un dato. Abrí la carpeta y empecé a leer. El matrimonio civil entre Marcos Ibáñez Soler y Sofía Delgado Ruano, celebrado en Málaga el 14 de febrero de 2016, estaba vigente. No existía ningún expediente de divorcio iniciado en ningún juzgado de familia de España con esos titulares, ninguna sentencia de separación, ninguna medida cautelar solicitada. El matrimonio llevaba 8 años activo, sin que ninguno de los 2 cónyuges hubiera iniciado trámite alguno de disolución. Lo que Marcos Ibáñez Soler estaba planeando con mi hija no era una boda, era un delito tipificado en el artículo 217 del Código Penal español, con pena de prisión de entre 6 meses y 1 año, además de la nulidad automática del segundo matrimonio. Seguí leyendo. El caso de Lucía Ferrer Castán, la mujer de Tarragona que había reclamado 47.000 euros, tenía una historia detrás que Esteban había reconstruido con paciencia. Lucía había conocido a Marcos en 2020, durante el periodo de restricciones que obligó a mucha gente a refugiarse en el contacto digital. Habían mantenido una relación durante casi 1 año. Marcos le había presentado un proyecto de inversión vinculado a su empresa de consultoría, con documentación que prometía rentabilidades sobre servicios de intermediación comercial. Lucía había transferido 47.000 euros en 3 tramos distintos entre febrero y octubre de 2021. Cuando intentó recuperar su inversión en los términos acordados, la empresa no respondió a los requerimientos. Los plazos se fueron moviendo con excusas progresivamente menos elaboradas, y finalmente Lucía contrató un abogado y presentó la demanda que había aparecido en el registro. El procedimiento estaba archivado provisionalmente porque Marcos había alcanzado un acuerdo extrajudicial parcial. Devolvió 12.000 euros en 2 pagos, lo suficiente para que el abogado de Lucía recomendara suspender el procedimiento mientras se negociaba el resto, y después dejó de responder. Los 35.000 euros restantes seguían sin aparecer. El expediente estaba técnicamente suspendido, pero no cerrado. Esteban había localizado además a otra mujer, esta en Zaragoza,
que tenía una situación parecida aunque de menor cuantía. No había llegado a presentar denuncia formal, pero había un rastro de comunicaciones y de transferencias que Esteban había documentado con fuentes que prefirió no especificar en el informe escrito. Dejé la carpeta sobre la mesa. Fui a la ventana. Estuve mirando la calle durante un minuto sin ver nada en particular. Un perro cruzaba por la acera de enfrente con el paso tranquilo de quien conoce bien el barrio. Un coche aparcó con dificultad en un hueco demasiado justo. La tarde tenía esa luz amarilla y baja del noviembre castellano que hace que todo parezca más quieto de lo que está. ¿Necesitas algo más?, preguntó Esteban desde la mesa. Le dije que no, que lo que tenía era suficiente y que era más que suficiente. Antes de irse, añadió una cosa. Dijo que en sus pesquisas había verificado que Marcos visitaba regularmente a Natalia en Madrid, que se hacía presente con una frecuencia calculada en el círculo social de ella y que en ningún momento de los últimos meses había dado señales de estar gestionando ningún asunto legal en relación con su situación matrimonial anterior. Ninguna cita en despacho de abogados especializado en derecho de familia, ningún contacto con Sofía Delgado Ruano que hubiera podido rastrear. Se comporta como alguien que no espera que nadie mire, dijo Esteban al ponerse el abrigo. Eso fue lo que más me quedó de esa tarde. No los 47.000 euros de Lucía Ferrer Castán, no el artículo 217 del Código Penal, sino esa frase. Se comporta como alguien que no espera que nadie mire, porque eso era exactamente lo que había ocurrido durante meses. Marcos había entrado en la vida de mi hija, en el grupo familiar del teléfono, en las conversaciones sobre catering y parroquias y fechas de primavera, con la seguridad de quien lleva suficiente tiempo haciendo algo sin consecuencias como para dejar de calcular los riesgos. Le había enviado un documento con el NIF equivocado a un hombre que había pasado 24 años auditando NIFs. Le había dado una dirección fiscal que no correspondía con la descripción verbal de sus oficinas a alguien que trabajó en casos mercantiles de Barcelona durante años. Le había mencionado fechas que no cuadraban con la trayectoria que describía a un profesional cuya herramienta principal era precisamente identificar cuándo los números no dicen lo que deberían. El exceso de confianza no es un rasgo secundario en este tipo de personas. Es el mecanismo que les permite funcionar durante años sin ser detectados. Y también es, invariablemente, lo que los delata. Esa noche, con la carpeta extendida sobre el escritorio, apliqué a su contenido el mismo procedimiento que habría aplicado a cualquier expediente de auditoría compleja. Verificación cruzada de fechas, contraste entre documentos de origen diferente, jerarquización de las pruebas según su valor probatorio. ¿Qué podía acreditarse con documentación oficial? ¿Qué requería testimonio? ¿Qué era contextual? Cuando terminé, a las 11:30 de la noche, tenía una lista de 8 elementos documentados, 2 de ellos con copias certificadas que Esteban había obtenido por vías legales, y un argumento que cualquier abogado con experiencia básica en derecho de familia podría presentar ante un notario o ante un juez en cuestión de horas. Lo guardé todo en la carpeta en el cajón del escritorio que ya no contenía nada más que ese asunto. 2 semanas después, llegó al grupo de WhatsApp un mensaje de Marcos, no de Natalia, de él directamente, por primera vez en el grupo. Decía: «Hola a todos, ya tenemos confirmado el fotógrafo y el lugar del banquete. Va a ser una boda que no van a olvidar». Carmen respondió con 3 corazones seguidos. Leí el mensaje. Lo cerré. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. Una boda que no iban a olvidar. Tenía razón en eso, aunque no por las razones que imaginaba en el momento de escribirlo. Lo que Marcos no sabía, mientras enviaba ese mensaje con la naturalidad de quien tiene el control absoluto de la situación, era que a 80 kilómetros de Madrid había un hombre sentado en la cocina de un piso de Valladolid que tenía en un cajón una carpeta de cartón beige con 8 elementos documentados que podían detener la ceremonia antes de que llegara a la firma del registro civil. Ese hombre era yo, y ya había decidido exactamente cómo y cuándo iba a usarla.
Diciembre en Valladolid tiene una forma de entrar en los pisos que los que no conocen la ciudad no terminan de entender. No es solo el frío, que es seco y constante, y se cuela por los marcos de las ventanas, aunque estén bien sellados. Es algo en la luz, o más bien en la ausencia de ella. Amanece tarde y anochece antes de las 6, y entre medias hay unas horas de claridad blanquecina que no calienta nada y que hace que el interior de los pisos parezca más pequeño de lo que es. Ese diciembre en particular me pesó de una manera que no había experimentado antes, y no era por el frío ni por la luz, era por el silencio. Llevaba semanas cargando algo que no podía contar a nadie. Eso es más difícil de sostener de lo que parece. No me refiero al esfuerzo de guardar un secreto que en mi caso profesional había sido habitual durante décadas. Me refiero a algo distinto, cargar información que afecta directamente a una persona que no te ha pedido que la protejas, que activamente ha elegido tenerte al margen y que probablemente interpretará tu intervención como una intromisión aunque le salve de algo real. Ese peso no tiene el alivio de la acción inmediata, ni la claridad de quien actúa con el respaldo del otro. Es un peso solitario, y la soledad lo hace más denso. Dormía mal. No de manera dramática, no con pesadillas ni con despertares bruscos, sino con ese insomnio funcional de quien se acuesta agotado, cae dormido en 20 minutos, y se despierta a las 4 de la madrugada con la mente ya en marcha, repasando lo mismo que repasó antes de dormir. Me quedaba tumbado en la oscuridad con los ojos abiertos y el techo encima, escuchando el silencio del edificio, y pensaba en Natalia. No en la Natalia del presente, la que enviaba mensajes sobre caterings y fotógrafos y que me había pedido con 6 palabras que no apareciera en el día de su boda. Pensaba en la de antes, en la niña de la chaqueta roja con botones de madera de la fotografía del pasillo. En la adolescente, que un verano me pidió que le enseñara a usar el programa de contabilidad que tenía instalado en el ordenador del despacho porque quería entender de dónde venía el dinero que le dábamos para sus gastos y que estuvo sentada a mi lado durante 2 horas, un sábado por la tarde, haciendo preguntas con una atención que me sorprendió. En la muchacha de 21 años que en el aeropuerto de Barajas, cuando yo volvía de una semana de formación en Bruselas, apareció sin previo aviso en la zona de llegadas, con un café en la mano, y dijo sin más explicación: «Se me ocurrió que igual tenías hambre después del vuelo». Ese recuerdo en particular, el del aeropuerto, me costaba más que los otros porque era reciente y porque había una versión de Natalia en él que no había desaparecido del todo, sino que se había ido cubriendo de capas de resentimiento y distancia hasta quedar invisible. Seguía estando ahí. Tenía que seguir estando, porque las personas no se transforman de esa manera sin dejar algo de lo que fueron debajo. Una noche de la segunda semana de diciembre, a las 4:25 de la madrugada, llegué al punto más bajo de todo el proceso. Estuve durante casi 1 hora considerando seriamente la posibilidad de no hacer nada, no de dejar pasar la boda, sino de coger el teléfono esa misma noche, llamar a Natalia y contárselo todo tal como lo sabía. El matrimonio de Málaga, la empresa con el NIF incorrecto, los 47.000 euros de Lucía Ferrer Castán en Tarragona. Sin estrategia, sin el momento elegido, sin la carpeta organizada. Solo la voz de su padre a las 4 de la mañana, diciéndole lo que había encontrado y dejando que ella decidiera qué hacer con ello. Me dije que quizás eso era lo correcto. Que quizás toda la arquitectura que había construido durante semanas, los tiempos calculados, la coordinación con Esteban, el plan para el día de la ceremonia, era en realidad mi manera de mantener el control sobre algo que me había herido de una forma que no había terminado de procesar, que quizás debía simplemente darle la información y retirarme, dejar que fuera ella quien actuara. Estuve con esa idea durante casi 1 hora. La examiné desde distintos ángulos, como se examina un argumento que tiene partes convincentes, pero que no termina de sostenerse. Y al final la descartó no la razón profesional, sino algo más elemental. Conocía a mi hija. Si la llamaba a las 4 de la mañana con esa información sin pruebas en mano,
sin el respaldo de documentos certificados, sin la posibilidad de mostrarle físicamente lo que tenía. Lo que ocurriría no sería que ella lo verificaría. Lo que ocurriría era que llamaría a Marcos. Y Marcos, que llevaba años perfeccionando el arte de gestionar situaciones comprometidas con la calma de quien ha pasado por ellas antes, tendría una respuesta. Y esa respuesta llegaría antes que cualquier verificación que Natalia pudiera hacer por su cuenta. La llamada de las 4 de la mañana sin documentación no salvaría a mi hija. Le daría a Marcos una ventaja que yo llevaría semanas trabajando para eliminar. Me levanté, fui a la cocina, calenté un vaso de leche que no tenía ganas de tomar y me lo tomé de pie junto a la ventana mirando la calle vacía. La ciudad a esa hora tenía algo de maqueta. Las farolas encendidas sin que nadie las necesitara, los coches alineados sin moverse, los escaparates apagados, todo en su sitio pero sin la gente que le daba sentido. Volví a la cama. No dormí hasta casi las 6. Hay algo que nunca he contado y que ahora cuento porque forma parte de la verdad de lo que ocurrió. Durante ese periodo hubo un momento en que casi todo se vino abajo por un descuido que fue completamente mío. Era un jueves de mediados de diciembre. Natalia me llamó, lo cual era inusual, y cuando cogí el teléfono esperando el tipo de conversación funcional que habíamos tenido siempre, me encontré con una voz distinta, más blanda, menos construida. Dijo que estaba llamando porque había estado pensando en que quizás yo debería estar en la boda, que quizás había reaccionado de manera exagerada, que Marcos le había dicho que no le parecía bien que su padre no estuviera, que eso decía algo de ella que no le gustaba. Eso último me detuvo en seco. Marcos quería que yo estuviera en la boda, lo que significaba, si lo pensaba con frialdad, que Marcos prefería tenerme visible y gestionado que ausente e impredecible. Era una conclusión lógica para alguien que jugaba siempre varios movimientos por delante. Pero lo que me paró no fue el análisis de las motivaciones de Marcos, fue la voz de Natalia, porque en ella había algo que llevaba 6 años sin escuchar, una rendija, no una disculpa, no una conversación real, pero sí la mínima apertura de alguien que se está preguntando si su posición es la correcta. Y yo con la carpeta en el cajón del escritorio a 3 metros de donde estaba sentado, tuve que responderle con una normalidad que me costó más que cualquier informe de auditoría que hubiera redactado en mi vida. Le dije que lo valoraba, que ya veríamos, que lo importante era que ella estuviera bien. Frases que no comprometían nada y que sonaban lo suficientemente reales para no levantar ninguna alarma. Cuando colgué me di cuenta de que durante la llamada había tenido el bloc encima de la mesa, con varias páginas abiertas y notas visibles, como si inconscientemente hubiera querido tenerlo a mano. No fue nadie quien lo vio, pero si aquella llamada hubiera sido en persona, si Natalia hubiera estado en ese despacho, en lugar de al otro lado del teléfono, habría visto los apuntes. Lo habría visto todo. Guardé el bloc en el cajón con más cuidado del habitual y no lo volví a dejar sobre la mesa abierta desde ese día. Fue también en esas semanas cuando apliqué la segunda parte del trabajo que me correspondía hacer a mí directamente, sin necesidad de Esteban. No la investigación, sino la preparación de lo que vendría después. Como auditor con experiencia en procedimientos fiscales y mercantiles, sabía que cuando una situación así llega a su punto de resolución, lo que ocurre en las horas y días siguientes es tan importante como el momento del detonante. Si la ceremonia se interrumpía con las pruebas que teníamos, habría consecuencias para Natalia que iban más allá del impacto emocional inmediato. Una boda anulada genera reclamaciones de proveedores, compromisos contractuales con el lugar del banquete y el catering, depósitos que los organizadores no devuelven automáticamente. Era dinero que alguien iba a perder, y ese alguien, sin intervención, sería Natalia. Dediqué 3 tardes a revisar los contratos que Natalia había mencionado en el grupo de WhatsApp, con suficiente detalle para identificar las empresas contratadas, el fotógrafo, el catering, la floristería. Busqué los términos estándar de cancelación en ese tipo de contratos bajo la legislación de consumidores. Redacté un documento de análisis
que no iba a entregarle a nadie todavía, pero que estaría listo para el momento en que hiciera falta. Era la única manera que tenía de protegerla en lo concreto, no con palabras, sino con el tipo de preparación que reduce el daño cuando todo lo demás ya está en movimiento. Ese trabajo, esas 3 tardes de revisión minuciosa de cláusulas y de legislación de consumidores aplicable, fue lo más cercano que estuve en ese periodo de sentirme útil de una manera que no dependiera de lo que Natalia decidiera hacer con lo que yo tenía. La tercera semana de enero, con la boda a menos de 2 meses, me miré en el espejo del cuarto de baño una mañana de esas en que uno se ve sin el filtro de la costumbre, como cuando llevas varios días con fiebre y al mejorar te das cuenta de lo que había en la cara que no habías registrado. Lo que vi no era un hombre derrotado, pero tampoco era el mismo hombre que había sacado el bloc del cajón en octubre con la convicción tranquila de quien sabe que tiene las herramientas para resolver lo que tiene delante. Era alguien que había pagado un precio que no estaba en los cálculos iniciales. El precio de saber sin poder actuar todavía. El precio de una llamada de su hija con una rendija de posibilidad que él había tenido que cerrar deliberadamente para proteger lo que importaba. El precio de semanas de noches rotas y de una soledad que no se comparte porque no tiene interlocutor disponible. Hay una versión de uno mismo que no sobrevive a este tipo de procesos, aunque salgan bien. No es la versión que importa más, pero es real, y perderla tiene un coste que nadie reembolsa. Lo supe esa mañana frente al espejo, con la luz blanca del baño y el grifo todavía abierto, y me lo quedé. No lo procesé en voz alta. No llamé a nadie. Lo registré con la misma frialdad con que se registra cualquier dato relevante de un expediente, porque en ese momento era la única herramienta que tenía para no derrumbarme antes de tiempo. Cerré el grifo, cogí la toalla y volví al dormitorio a prepararme para el día. La decisión de continuar no llegó en un momento de claridad repentina, ni con ninguna frase que sonara bien dicha en voz alta. Llegó de la misma manera en que llegan las decisiones que realmente importan, sin ceremonia, sin testigos, mientras se hacía la cama una mañana de enero con el frío todavía dentro del piso y la luz todavía baja y el día todavía sin empezar. No era rabia. Hacía meses que la rabia había ocupado su espacio y lo había cedido a algo más quieto y más resistente. Era la certeza de que un hombre que tiene la posibilidad de evitar un daño real y elige no usarla para proteger su propia comodidad, no es un hombre prudente. Es un hombre cobarde. Y había muchas cosas que podía aceptar de mí mismo después de todo lo que había revisado en esos meses, pero esa no era una de ellas. La carpeta seguía en el cajón. La boda estaba a menos de 7 semanas. Y yo había tomado, sin decírselo a nadie, la decisión más irreversible de los últimos años de mi vida. Febrero en Madrid tiene una personalidad distinta a febrero en Valladolid. En Valladolid el invierno se instala con una seriedad que no admite negociación. El frío es estructural, forma parte del paisaje tanto como los tejados y las fachadas de piedra, y la gente lo lleva incorporado en la manera de moverse por la calle, con los hombros ligeramente encogidos y el paso más rápido de lo necesario. Madrid a esa misma temperatura tiene otro temperamento. La ciudad sigue funcionando a su ritmo habitual, como si el frío fuera un inconveniente menor. Los bares permanecen llenos, las terrazas con calefactores siguen ocupadas, y hay algo en el movimiento constante de las calles del centro que hace que el invierno parezca solo un telón de fondo, y no una condición real. Fui a Madrid el jueves 12 de febrero, no para ver a nadie, para ver el lugar. La parroquia de San Agustín está en el barrio de Salamanca, en una calle perpendicular a la calle Serrano, en uno de esos bloques de Madrid donde los edificios residenciales de principios del siglo pasado conviven con locales comerciales de precio elevado y portales con mármol en el suelo. La iglesia en sí es de acceso libre, como todas las parroquias católicas en horario de culto, y ese jueves estaba abierta a las 11 de la mañana con 3 personas sentadas en los bancos delanteros y una señora arreglando flores en el lateral derecho del altar. Entré, me senté en el banco de la última fila, el del lado de la nave derecha, junto al pasillo. Estuve unos 10 minutos en silencio,
mirando el espacio con la atención de quien necesita entenderlo antes de actuar en él. El aforo era de aproximadamente 200 personas en los bancos. La entrada principal era la más utilizada, pero había una puerta lateral en el lado izquierdo que comunicaba con un pequeño vestíbulo adosado a la sacristía. La nave central tenía una longitud considerable, de modo que desde los bancos traseros no se veían con claridad las expresiones de quienes estaban en los primeros filas, especialmente si había mucha gente. Eso era relevante. Después de la ceremonia religiosa, la firma del acta de matrimonio civil se realizaría en la sacristía o en la sala adjunta, con el encargado del registro civil desplazado al efecto, los 2 testigos por cada contrayente y los contrayentes mismos. Era ese el momento que importaba, no el intercambio de votos ni la bendición. El momento legal era la firma, y ese momento ocurriría en un espacio separado de la nave principal, con un número reducido de personas presentes y, por tanto, con menos ruido emocional y más posibilidad de que lo que se presentara fuera escuchado con la atención que merecía. Esa tarde, de vuelta en el hotel donde había reservado una noche para no hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día, llamé a Esteban y le describí la disposición del espacio. Hablamos durante 40 minutos. Definimos el procedimiento con la precisión que los dos aplicábamos a los trabajos que habíamos compartido durante años. El plan era el siguiente. Esteban entraría a la parroquia como cualquier asistente, sin llamar la atención, y ocuparía un lugar en los bancos centrales desde el que tuviera visión directa del pasillo principal. Yo me situaría en la última fila de la nave derecha, el mismo banco donde me había sentado ese jueves, que me permitía ver la entrada sin ser visible desde los bancos delanteros si el espacio estaba lleno. Ambos llevaríamos teléfono en silencio total, no en vibración, sino completamente mudo, con la pantalla sin luz automática. El momento de actuar no sería durante la ceremonia religiosa. Interrumpir una celebración sacramental no era el objetivo ni habría servido al propósito. El objetivo era el registro civil, que era donde residía la ilegalidad real. El plan era que Esteban se adelantara al desplazamiento hacia la sacristía, interceptara al funcionario del registro civil antes de que comenzara el acto formal y le entregara en mano la documentación, la copia certificada del matrimonio vigente de Marcos en Málaga y el resumen del informe de Esteban con las referencias de procedimiento que permitían verificarlo de manera inmediata. Un funcionario del registro civil que recibe documentación acreditando que uno de los contrayentes tiene un matrimonio vigente no puede proceder a formalizar un nuevo matrimonio. No es una decisión discrecional, es una obligación legal establecida en el artículo 46 del Código Civil. El funcionario estaría obligado a suspender el acto en ese momento, sin excepción posible. No necesitábamos que nadie gritara. No necesitábamos confrontación directa con Marcos. El procedimiento legal haría el trabajo. Lo que sí necesitábamos era que la documentación fuera impecable. Esteban tenía ya las copias certificadas por notario del expediente de matrimonio de Málaga. Tenía el certificado literal de inscripción expedido por el Registro Civil de Málaga, que es el documento oficial que acredita la existencia de un matrimonio y que cualquier funcionario reconocería de inmediato. Y tenía el informe complementario con el rastreo de la ausencia de expediente de divorcio en los registros consultados, aunque ese documento era de elaboración propia y tendría un valor probatorio secundario frente al certificado literal. Con eso era suficiente, más que suficiente. La semana siguiente a ese viaje fue la más extraña del proceso entero, no porque ocurriera algo significativo, sino precisamente porque no ocurrió nada. Los días transcurrieron con una normalidad que tenía algo de irreal, como cuando uno sabe que hay una tormenta anunciada y el cielo sigue despejado y la temperatura sigue siendo agradable y resulta casi imposible creer que el parte meteorológico sea correcto. El grupo de WhatsApp familiar generó varios mensajes en esos días. Natalia confirmó el horario. La ceremonia comenzaría a las 12 del mediodía del sábado 8 de marzo. El banquete sería en un restaurante a 10 minutos de la parroquia, con reserva para 74 personas.
Carmen envió una fotografía del vestido que había elegido para el día, con un comentario sobre el color. Marcos añadió una nota sobre el coche que tenían reservado para la salida de la iglesia. Leí cada mensaje con la distancia de quien observa desde fuera de una habitación cuya puerta está cerrada. Respondí a ninguno. El sábado 1 de marzo, una semana antes de la boda, Natalia me llamó por segunda vez en los últimos meses. La conversación fue breve, 5 minutos escasos, y tuvo un tono diferente al de la llamada de diciembre. Menos rendija, más organización. Me dijo que había estado pensando que quizás yo podía asistir a la recepción del banquete, aunque no a la ceremonia, que Marcos había dicho que le parecía bien, que así no había tensión en la iglesia, pero tampoco quedaba completamente excluido. Escuché, dejé que terminara, y luego le dije que lo pensaría. ¿Que lo pensarás?, repitió con un tono que mezclaba sorpresa y algo de irritación, como si hubiera esperado una respuesta diferente en cualquiera de las dos direcciones. Le dije que sí, que era lo que tenía en ese momento. Colgó sin decir nada más. Lo que no podía contarle era que su propuesta llegaba 7 días tarde y varios meses tarde. Que la decisión sobre dónde iba a estar el 8 de marzo la había tomado yo en una mañana de enero haciendo la cama, y que no implicaba el banquete ni ninguna negociación sobre mi lugar en el evento. Implicaba el banco de la última fila de la nave derecha de la parroquia de San Agustín. El jueves 5 de marzo quedé con Esteban por última vez antes del día. Nos vimos en un café en Atocha, cerca de la estación, a las 5 de la tarde. Revisamos el procedimiento completo una vez más, sin prisas punto por punto. Verificamos que los documentos que llevaría Esteban estuvieran en orden. El certificado literal del Registro Civil de Málaga, la copia del informe pericial complementario con las referencias documentadas y una carta de presentación redactada por Esteban en su calidad de investigador privado colegiado, identificándose ante el funcionario del Registro Civil como portador de documentación relevante para el acto que se iba a celebrar. Esa carta era importante, no porque tuviera valor legal propio, sino porque establecía desde el primer momento el carácter formal de la intervención. No era un familiar alterado apareciendo con acusaciones, era un profesional identificado entregando documentación oficial. La diferencia en términos de cómo respondería el funcionario era determinante. Esteban revisó los papeles encima de la mesa del café con el mismo gesto que yo reconocía de años de trabajo conjunto. Cada página al trasluz unos segundos, como si verificara que la tinta era real. Luego los ordenó, los metió en una funda de plástico transparente y la funda en el interior del maletín. ¿Tienes alguna duda sobre el procedimiento?, me preguntó. Ninguna, le dije. ¿Y sobre lo que viene después? Eso me lo quedé un momento antes de responder. Lo que vendría después era algo sobre lo que había pensado con más detenimiento que sobre cualquier otra parte del proceso. No el día de la boda, no la interrupción de la ceremonia, no la reacción de Marcos cuando los documentos aparecieran. Lo que vendría en los días siguientes, el modo en que Natalia lo procesaría, el camino que ella tendría que recorrer desde el caos del 8 de marzo hasta cualquier punto de equilibrio futuro al que llegara, y que tendría que recorrer sola, porque yo no iba a estar disponible para acompañarla de la manera en que ella hubiera esperado que un padre estuviera. Eso ya estaba decidido también, pero no era para esa conversación. Le dije a Esteban que tampoco tenía dudas sobre lo que venía después. Asintió. Pidió la cuenta. Nos despedimos en la puerta del café con un apretón de manos. El mismo gesto de siempre, sin más palabras de las necesarias. Esteban era la clase de persona que no añade palabras cuando los hechos ya están organizados. El viernes 6 de marzo volví a Valladolid en el último tren de la tarde. Llegué a casa pasadas las 10. Fui al dormitorio, abrí el armario y descolgué el traje gris de la capa de plástico donde había estado guardado desde la última vez que lo había usado, más de 2 años atrás. Lo extendí en la cama y lo revisé. El tejido estaba en buen estado, sin marcas ni arrugas permanentes, con ese peso ligero de la lana mezclada que respira bien aunque se lleve puesto durante horas. Saqué el cepillo del cajón inferior del armario
y le di 2 pasadas en los hombros y en las solapas. Comprobé los botones. Colgué la chaqueta en una percha y los pantalones en otra, y los dejé en el exterior del armario, para que terminaran de ventilar durante la noche. Busqué la corbata gris oscuro que combinaba con ese traje. La encontré en el fondo del cajón de los accesorios, enrollada, y la estiré con cuidado para que recuperara la caída correcta antes de mañana. Preparé los zapatos negros con el betún que tenía guardado en el zapatero del recibidor, el mismo frasco de siempre, medio vacío desde hacía años, y les di lustre con el paño de algodón que guardaba en una bolsa de tela dentro del zapatero. Los zapatos eran buenos. Los había comprado en el 99 y los había cuidado con la constancia que mi padre me enseñó, que decía que un zapato bien mantenido dura más que el hombre que lo usa. Cuando terminé de preparar todo, lo dispuse en la silla del dormitorio con el orden en que lo vestiría por la mañana. Los zapatos debajo, los pantalones doblados en el asiento, la camisa blanca sobre el respaldo, la corbata encima de la camisa, la chaqueta en la percha colgada del borde superior de la silla. Me fui a la cocina. Me hice una infusión que no terminé. Estuve sentado en la mesa durante un rato con las manos alrededor de la taza, mirando el hule de la mesa sin ver nada en particular. Mañana era sábado. A las 12 del mediodía en la parroquia de San Agustín, un hombre que llevaba 8 años casado con otra mujer intentaría firmar un acta de matrimonio con mi hija, y yo estaría en el banco de la última fila, de traje, solo, sin haber sido llamado, esperando el momento en que lo que había tardado meses en construir ocupara finalmente el espacio que le correspondía. No sentí satisfacción anticipada. No sentí alivio. Lo que sentí fue algo parecido a la quietud que precede a los actos que no tienen vuelta atrás. Una especie de gravedad serena, el peso específico de las decisiones que ya están tomadas y que solo esperan el tiempo que falta para convertirse en hechos. Apagué la luz de la cocina. Fui al dormitorio. El traje gris esperaba en la silla como lleva esperando todo lo que importa, sin ruido, sin prisa, con la certeza silenciosa de lo inevitable. El sábado 8 de marzo amaneció con el cielo cubierto sobre Madrid, de esos cielos bajos de principios de primavera que no terminan de decidir si van a llover o simplemente a quedarse ahí, grises y pesados, recordando que el invierno todavía no se ha ido del todo. Tomé el tren de las 8:15 desde Valladolid. Llegué a Atocha a las 10 menos 20, con casi 2 horas por delante. Desayuné en una cafetería de la estación sin prisa, con el periódico del día que no leí y un café que sí terminé. Después cogí un taxi hasta el barrio de Salamanca, le pedí al conductor que me dejara a 2 calles de la parroquia y caminé el resto. Llegué a San Agustín a las 11:40. La calle estaba ya con movimiento de boda. 2 coches con cintas blancas aparcados en doble fila, un grupo de mujeres en la acera con ropa de ceremonia y bolsos de fiesta que no correspondían bien con el frío de la mañana, un par de hombres fumando junto a la entrada lateral con la chaqueta del traje puesta y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Nadie me miró de manera particular. Era un hombre de traje en la calle de una iglesia el día de una boda. No había nada que llamara la atención. Entré por la puerta principal cuando el flujo de asistentes era suficiente para que mi presencia se diluyera. Caminé por el pasillo lateral derecho sin detenerme y ocupé el banco de la última fila, el mismo donde me había sentado el jueves de febrero cuando fui a reconocer el terreno. Me coloqué en el extremo del banco junto al pasillo, con la columna recta, las manos sobre los muslos y el maletín pequeño que llevaba en el regazo. La parroquia se fue llenando de espacio. Desde donde estaba podía ver la distribución del espacio con claridad, los bancos delanteros reservados para familia directa, los intermedios para amigos cercanos, los del fondo para conocidos y compromisos. Vi a Carmen llegar con un grupo de mujeres que reconocí como familiares de su lado, vestida de azul marino, con el pelo recogido y una expresión de la que no podía ver los detalles a esa distancia, pero que por la manera en que saludaba a la gente parecía una expresión de día importante bien gestionado. No me vio. O si me vio, no dio señales de haberlo hecho. Esteban entró 12 minutos después, desde la puerta lateral, con el abrigo marrón oscuro
y el maletín en la mano. Se sentó en un banco central del lado izquierdo, en el extremo del pasillo. No cruzamos ninguna mirada. A las 12:05, el órgano arrancó con el preludio habitual y los presentes se pusieron en pie. Natalia entró por la puerta principal del brazo de un hombre que reconocí como su tío materno, el hermano de Carmen. Llevaba un vestido blanco de corte sencillo, sin exceso de vuelo ni adornos, con el pelo suelto cayéndole por los hombros. Caminaba despacio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como quien mira el suelo para no tropezar aunque sabe el camino de memoria. La vi avanzar por el pasillo central sin girar la cabeza hacia los lados. Marcos la esperaba junto al altar, de traje oscuro, con una sonrisa que desde el fondo de la nave parecía serena y bien puesta. Me quedé sentado mientras los demás estaban de pie, y nadie reparó en ello porque desde los bancos delanteros nadie miraba hacia atrás. La ceremonia religiosa duró 42 minutos. Hubo lectura, homilía, intercambio de alianzas y los votos dichos con la voz del celebrante guiando el ritmo. Escuché todo desde el banco del fondo con la misma atención distante con que se escucha algo que ocurre en el lado equivocado de una línea que ya está trazada. No sentí nada que pudiera llamarse satisfacción ni nada que pudiera llamarse alivio. Sentí el peso específico de lo que estaba a punto de ocurrir y lo sostuve sin moverme. Cuando la bendición final concluyó y los asistentes empezaron a aplaudir, el movimiento en el altar indicó lo que Esteban y yo habíamos anticipado. El celebrante se dirigió hacia la sacristía, acompañado por Marcos, Natalia y 4 personas que presumiblemente eran los testigos de cada parte. El grueso de los invitados permaneció en la nave, poniéndose en pie, comenzando a moverse entre ellos con los abrazos y los comentarios habituales de quien espera que la pareja salga para las fotografías. Ese era el momento. Lo que ocurrió en los siguientes 8 minutos lo supe en parte por lo que vi desde la nave y en parte por lo que Esteban me contó después con detalle. Esteban salió del banco lateral y se adelantó al grupo que caminaba hacia la sacristía. Llegó al corredor antes que nadie. Identificó al funcionario del registro civil, un hombre de unos 50 años con carpeta bajo el brazo que esperaba junto a la puerta de la sacristía, y se dirigió a él con la calma de quien ha hecho ese tipo de presentación antes. Le mostró su identificación como investigador privado colegiado, le explicó en 3 frases que portaba documentación oficial de carácter urgente relevante para el acto que estaba a punto de celebrarse, y le entregó la funda con el certificado literal del Registro Civil de Málaga. El funcionario lo tomó, lo leyó. Tardó menos de 1 minuto. Cuando Marcos dobló el corredor y vio al funcionario con los documentos en la mano y a Esteban a su lado, su paso se detuvo de una manera que no fue un gesto consciente. Fue el tipo de parada que hace el cuerpo cuando el cerebro recibe en una fracción de segundo más información de la que puede gestionar. Duró apenas 2 segundos. Luego Marcos avanzó de nuevo y empezó a hablar. Desde la nave principal, donde yo seguía en el banco del fondo, no se escuchaba nada de lo que ocurría en el corredor. Lo que sí se vio fue el cambio en el ambiente del altar. Natalia, que había avanzado unos pasos hacia la sacristía, se detuvo. Uno de los testigos se asomó al corredor y volvió a entrar con una expresión que no correspondía al protocolo de ninguna ceremonia de boda. Carmen, que estaba en la primera fila y que desde su posición debió de ver antes que nadie lo que pasaba en el corredor, se levantó y caminó hacia allí. Lo que pasó después lo supe por lo que Carmen contó más tarde, y que llegó a mí de manera indirecta semanas después. El funcionario le explicó a Natalia, con la economía de palabras que usan los funcionarios cuando tienen que decir algo que no pueden suavizar, que existía documentación acreditando un matrimonio civil vigente a nombre del contrayente, y que, en consecuencia, no podía proceder a la formalización del acto. Que si había alguna irregularidad en la documentación presentada, el camino era el procedimiento legal correspondiente, no la ceremonia ese día. Marcos intentó hablar. Dijo que había un error, que los documentos estaban desactualizados, que había iniciado trámites de divorcio que todavía no habían generado certificación formal.
Las palabras llegaron rápidas y con la coherencia superficial de alguien que improvisa sobre una estructura que tenía preparada para otra ocasión. Carmen le quitó los documentos de las manos al funcionario. Los leyó. Había criado a una hija con él durante 21 años y yo la conocía lo suficiente para saber que Carmen Ortega Fuentes era capaz de procesar información difícil con una velocidad que la mayoría de la gente no tiene. Cuando levantó la vista del certificado y miró a Marcos, no gritó. Habló en voz baja, con la precisión de quien ya no necesita volumen para que sus palabras tengan peso. «Sal de esta iglesia», le dijo. «Ahora». Fue en ese momento cuando Natalia me vio. No sé exactamente cuándo giró la cabeza hacia la nave. Quizás fue el instinto de buscar algo conocido cuando todo lo cercano se derrumba. Quizás fue casualidad. El caso es que sus ojos recorrieron la nave desde el altar hasta el fondo y se detuvieron en el banco de la última fila, donde yo seguía sentado, de traje gris, con las manos sobre los muslos y la espalda recta. No me moví. No sonreí. No asentí. No hice ningún gesto que pudiera leerse como victoria ni como reproche. La miré con la misma quietud con que había sostenido todo lo demás durante meses. Durante los segundos que duró ese cruce de miradas, el ruido del salón, los murmullos de los invitados que empezaban a entender que algo había salido del guión previsto, quedó en un plano completamente secundario. Luego me levanté, cogí el maletín, salí por el extremo del banco hacia el pasillo lateral, caminé hacia la puerta principal sin apresurar el paso y salí a la calle. El cielo seguía cubierto, hacía frío. En la acera de enfrente, un hombre paseaba a un perro sin mirar hacia la iglesia. Los dos coches con cintas blancas seguían aparcados en doble fila, esperando una salida que no iba a producirse. Caminé hasta la calle siguiente. Llamé a un taxi. Esperé 4 minutos en la esquina con las manos en los bolsillos del pantalón, mirando el asfalto mojado de la madrugada anterior que todavía no había terminado de secarse. Cuando el taxi llegó, entré, le di la dirección de Atocha y durante el trayecto no dije nada y el conductor tampoco. En el tren de vuelta a Valladolid que salía a las 2:15, fui al vagón cafetería y pedí un bocadillo de queso y una botella de agua. Me lo comí sentado en uno de los taburetes altos, con la vista en el andén todavía visible al otro lado del cristal. No tenía hambre, pero el cuerpo necesitaba algo concreto y mecánico que hacer. El tren arrancó. Durante el trayecto de regreso no llamé a nadie. El teléfono permaneció en el bolsillo interior de la chaqueta, con la pantalla apagada. Miraba el paisaje de la meseta pasar al otro lado de la ventana, los campos todavía pardos de final de invierno, las líneas de álamos junto a los cauces secos, la distancia horizontal y sin interrupciones que es la geografía natural de esta parte del país, y que a mí siempre me ha producido una especie de calma que pocas cosas consiguen producir de otra manera. Lo que había ocurrido ese día era irreversible. No en el sentido dramático de la palabra, sino en el más preciso. Ya no había ninguna versión posible de los hechos que pudiera deshacerse. Los documentos habían llegado a manos del funcionario, Marcos había quedado expuesto delante de 74 personas y el matrimonio no había podido celebrarse. Eso era un hecho, no podía dejar de serlo. En los días que siguieron al 8 de marzo, tomé las decisiones que había estado preparando durante semanas con la misma metodología con que había preparado todo lo anterior. Sin prisa, sin dramatismo, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. El lunes 10 de marzo, cancelé la transferencia mensual que hacía a Natalia desde el año en que había empezado la universidad y que nunca había interrumpido, ni en los peores momentos de distancia entre los dos. Eran 800 euros mensuales que ella había recibido durante años, sin que en ningún momento, desde que empezó a trabajar, hubiera preguntado si seguían siendo necesarios, ni hubiera sugerido que ya no lo eran. Cancelé la orden permanente desde la banca en línea, un proceso que duró menos de 2 minutos. El martes, cancelé la tarjeta adicional de una cuenta que yo titulaba y de la que ella tenía uso desde el último año de carrera para emergencias, que en la práctica se había convertido en un recurso ordinario con movimientos regulares que yo revisaba cada trimestre
y nunca había cuestionado en voz alta. El miércoles redacté el mensaje que le envié esa tarde a las 6:43. Fui a la boda. Tenías razón en que algo iba a cambiar. Las transferencias y la tarjeta están canceladas desde esta semana. Cuídate. 3 frases. Sin encabezado afectuoso. Sin insultos. Sin explicaciones que ella no necesitaba porque ya tenía toda la información disponible para construirlas por sí misma. No respondió ese día. No respondió esa semana. Carmen me llamó el jueves siguiente. La conversación fue breve y tuvo un tono que no había tenido ninguna de nuestras conversaciones en los últimos 6 años. Sin la tensión residual del divorcio, sin la gestión cuidadosa de lo que se dice y lo que no. Me dijo que Natalia estaba bien, en términos físicos y de estabilidad inmediata, que había mucha confusión y mucho dolor, que ella misma había necesitado varios días para procesar lo que había leído en ese corredor. No me preguntó desde cuándo lo sabía. Quizás lo calculó sola. Quizás prefirió no saberlo con exactitud. Lo que sí me dijo antes de colgar fue: «Hiciste lo que tenías que hacer». No le pedí que me lo dijera. Lo dijo sola, con la misma calma directa que siempre había tenido, y lo dijo como quien constata un hecho y no como quien otorga un reconocimiento. Colgué el teléfono y me quedé un rato sentado en el sillón del salón, con la tarde de marzo entrando por la ventana con esa luz que ya empieza a tener algo distinto, más limpia, más horizontal, que anuncia que el invierno ha cedido aunque el frío todavía no lo haya hecho del todo. Pensé en lo que quería que quedara de todo esto, no como legado heroico ni como lección moral bien empaquetada, sino en lo concreto y real que quería que los años demostraran. Quería que demostraran que hay una forma de querer a alguien que no pasa por su aprobación, que proteger a una persona no requiere que esa persona te lo pida ni que te lo agradezca, que un padre que tiene la posibilidad de evitar un daño real y elige no usarla para proteger su propia comodidad, no está siendo prudente, está siendo cobarde, y que la cobardía disfrazada de respeto a la autonomía ajena es la forma más conveniente que existe de abandonar a alguien sin tener que llamarlo abandono. También quería que demostraran que las consecuencias no son castigos, son la forma que tiene la realidad de enseñar lo que las palabras no consiguieron enseñar. Natalia había construido durante 6 años una relación conmigo basada en la utilidad que yo representaba para ella. 800 euros mensuales, una tarjeta de emergencias, un padre al que se podía llamar cuando se necesitaba algo concreto y mantener a distancia el resto del tiempo. Ese modelo tenía un coste que ella nunca había calculado porque nunca había tenido que hacerlo. Ahora tendría que hacerlo, y eso, a largo plazo, era más útil para ella que cualquier conversación que yo hubiera podido tener con su madre sobre la importancia de mantener el vínculo paterno-filial. No me arrepentía de nada de lo que había hecho, ni de los meses de silencio, ni de la carpeta beige, ni del traje gris en el banco de la última fila, ni de las 3 frases del mensaje del miércoles. Cada decisión había sido la correcta dentro de las circunstancias reales que tenía delante, no dentro de las circunstancias que habría preferido tener. Lo que sí reconocía, con la misma honestidad con que había reconocido mis fallos como marido y como padre en los años anteriores, era que una parte de mí no iba a recuperarse de esto, aunque el resultado hubiera sido el correcto. No la parte que tomó las decisiones, sino la parte que siguió esperando, durante todo ese tiempo, que la historia pudiera terminar de otra manera. La parte que en una madrugada de diciembre estuvo 1 hora considerando la llamada que habría cambiado todo demasiado pronto y por las razones equivocadas. Esa parte no iba a estar disponible de la misma manera en el futuro, no porque hubiera desaparecido, sino porque había aprendido algo que no tiene vuelta atrás, que el amor sin reciprocidad no es sostenible de manera indefinida, y que llega un punto en que sostenerlo a cualquier precio no es una virtud, sino una elección de no verse a uno mismo con claridad. Lo que había guardado en el cajón del escritorio en octubre, con la forma de 3 líneas en un bloc de notas, se había convertido en algo que terminó una boda, expuso a un hombre que llevaba años operando sin consecuencias,
y le devolvió a mi hija, aunque ella todavía no pudiera verlo así, la posibilidad de construir algo real sobre una base real. El tren de vuelta del 8 de marzo llegó a Valladolid a las 4:15 de la tarde. Entré a casa, colgué el traje gris en su capa de plástico, lo devolví al armario y cerré la puerta. Al pasar por el pasillo, me detuve frente a la fotografía enmarcada entre el perchero y el cuarto de baño. Natalia, con 3 años, la chaqueta roja con botones de madera, yo con el pelo más oscuro y la mandíbula sin la tensión que vino después. Estuve mirándola el tiempo suficiente para ver lo que llevaba años sin ver, que ese hombre de la fotografía no había desaparecido, que seguía siendo él, que entre los dos había una distancia que se medía en elecciones, sí, pero que las elecciones de los últimos meses habían sido las correctas y que eso tenía un peso que ninguna otra cosa podía reemplazar. Fui a la cocina, puse agua a calentar, y por primera vez en muchos meses el silencio del piso no pesaba. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.